Hola a todos, esta es la clase 8 del curso El Evangelio y el Dios de Israel. Y en esta clase final vamos a hablar acerca de discípulos de entre los paganos o de entre las naciones. En otras palabras, queremos hablar de esto que ocurre una vez el Evangelio sale de Jerusalén y se empieza a extender en la diáspora, es decir, a lo largo del Imperio Grecorromano, llamando a naciones, a los no judíos, a los que no eran parte de la nación de Israel, llamándolos al arrepentimiento y la fe y a la obediencia y la perseverancia en la gracia de Dios. La premisa más básica que quiero enfatizar en esta clase es la de el llamado a imitar al hermano mayor ante la urgencia del fin de la era. En eso se puede resumir la misión judía, la misión apostólica a las naciones. Mateo 28, 18 al 20 es el texto clásico con relación a esta gran comisión, esa idea de que Dios comisionó, envió a sus discípulos para que fuesen testigos hasta los confines de la tierra. Es importante, sin embargo, que este pasaje hasta cierto punto sea reinterpretado o nos reaproximemos a este pasaje, que es tan conocido, tan popular, y que lo veamos, que lo tratemos de ver con lentes judíos del primer siglo. Es decir, que lo veamos a la luz de todo lo que hemos estado presentando durante el curso, durante esta clase. Primero debemos reconocer que la misión le es dada inicialmente a discípulos y apóstoles judíos, no a cristianos, a judíos. El fenómeno del cristianismo es muy posterior a esto, algo que la guía de estudio debieron haber visto en las últimas sesiones. La segunda cosa que debemos notar es el carácter escatológico de la misión. No debe perderse de vista ese factor. Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20 para ver directamente lo que estoy queriendo decir. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, o una manera distinta de decirlo, hasta el fin de la era, de esta presente era. Si hemos estado prestando atención a las cosas que he estado diciendo a lo largo del curso, yo pienso que varios de los detalles de las frases que escuchamos en este verso deben de tener una resonancia distinta a la usual. La declaración, por ejemplo, de que el Mesías ha recibido toda autoridad sobre el cosmos, sobre los cielos y la tierra, tiene claras connotaciones escatológicas relacionadas al juicio final y la regeneración de la creación. En otras palabras, esa declaración no es simplemente una idea inspiradora acerca de cuán poderoso Jesús es y ya. Sí, indudablemente tiene que ver con cuán poderoso Jesús es y la autoridad que tiene, pero es en unos términos muy específicos que en el mismo Evangelio de Mateo, como vamos a ver ahora, se pueden notar. Como vimos en la clase anterior, la misión a las naciones, la misión judía a las naciones, estaba arraigada en la responsabilidad de Israel hacia los demás pueblos. Y en la guía de estudio de la clase 7 podrán ver una discusión en torno a Isaías 49 y Hechos 13, que no desarrollamos en el video, pero en la guía de estudio lo pueden leer. Yo les invito a que lo vean para que se les haga más claro lo que vamos a estar desarrollando en esta clase final. En adición, el elemento ritual del bautismo era una práctica común entre los judíos relacionada a la purificación como preparación para entrar
al espacio sagrado del templo. En este caso, a ese ritual muy conocido, derivado de hecho de la Torá, de Levítico, se le da un matiz escatológico orientado en el fin de la era, que suponía una purificación moral por medio del arrepentimiento para poder entrar al espacio sagrado, por así decirlo, del reino de Dios y así participar en el gran banquete escatológico de la era venidera. Otro tema que surge en el Evangelio de Mateo, que me estoy enfocando de hecho en el Evangelio de Mateo por razones prácticas, para poder apreciar cómo se van desarrollando estos temas en el texto. Además, la enseñanza por la que en efecto se harían discípulos estaría basada en la ética del pacto reflejada en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7. Vamos a leer aquí 3 pasajes de Mateo para darle color a esto. Disculpen. En Mateo 19, 27 al 29. Dice, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Esto es discipulado 101, discipulado básico. ¿Qué hay pues para nosotros? ¿Qué recibiremos como recompensa de nuestra obediencia? Es la pregunta. Jesús les dijo, de cierto les digo, que en el tiempo de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me han seguido se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que deje casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, hijo, hijas, o campos, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchas implicaciones que aluden o que arrojan luz a lo que luego se dice en Mateo 28, que leímos hace un momento. Primero, se asume que la idea básica en el discipulado es la de seguir e imitar el ejemplo del maestro. No se trata de ser seguidores o admiradores o fanáticos del Mesías. Se trata de ser aprendices de sus caminos, de su ejemplo, imitadores de su ejemplo, y lo cual era muy concreto. Este llamado a la obediencia era muy concreto, no era teológico, no era simplemente la idea de inspirarte con un credo y tener una nueva manera de pensar. Definitivamente implica tener una nueva manera de pensar que te lleve a una vida, a unas acciones concretas, consistentes, por las cuales eres conformado a la imagen del ejemplo del Maestro. Pero en adición, todo, estaba relacionado a esta idea de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Era esta expectativa escatológica, de hecho, de que Dios introduciría una nueva creación, un tema del que hablamos ya, nuevos cielos y una nueva tierra. En este caso Jesús lo llama la regeneración, la regénesis, por así decirlo, la recreación de todo. Y el centro administrativo de esa regeneración sería el trono del Hijo del Hombre en Jerusalén. Y luego ese Hijo de Hombre designaría 12 tronos sobre los que sentará a sus 12 discípulos que juzgarían a la casa de Israel como el hermano mayor, como la primera de las naciones, y que a partir de ahí el resto de las naciones sean instruidas y reformadas según los caminos de Dios, algo que alude a Isaías 2 y toda otra serie de pasajes en los profetas que hemos mencionado en la clase. Por lo tanto, cuando Jesús dice que toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra, en términos prácticos lo que está Jesús diciendo es: yo he sido designado como el juez y rey de toda la tierra desde Jerusalén, y a la luz de eso, ante esa realidad
que tendrá su realización en el escatón, es decir, en la consumación de los siglos, en el fin del siglo. Vayan y prediquen el evangelio a las naciones. Ustedes que son la primera de las naciones, ustedes que según los profetas tienen y el pacto tienen esta responsabilidad fundamental de ser luz a las naciones. Yo los llamo a que prediquen el evangelio compasivamente, misericordiosamente, aún a sus enemigos. Las naciones característicamente son los enemigos de Israel hasta el día de hoy. En general, Dios los llama aún a amar y servir a sus enemigos, las naciones, predicándoles el evangelio, llamándolos al arrepentimiento e instruyéndolos en preparación y anticipación de la redención final. Ese es el sentido fundamental de la llamada Gran Comisión. Luego en Mateo 3 se ilustra aún más lo que significa la Gran Comisión en Mateo 28. En el verso 5 al 9 leemos: Entonces salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán, y confesando sus pecados serán bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes: Abraham tenemos por padre, arrogante y pretenciosamente. Porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Igualmente, de cada frase en este pasaje se deriva una multitud de ideas, todas relacionadas a la narrativa del pacto. Primero, la idea del bautismo, que en este caso Juan el Bautista predicaba, y que luego Jesús básicamente toma y continúa y comisiona a sus discípulos, como vimos, en torno a esto, solo con la particularidad de que este bautismo se identificaría directamente con el testimonio acerca del Mesías crucificado y su interpretación de los profetas, su mensaje en el Evangelio. Pero la trayectoria es la misma. La idea del bautismo se trata de un ritual de purificación, como ya dije, que en su sentido original estaba ligado a poder tener entrada al espacio sagrado. El templo era el lugar más santo en toda la cosmovisión hebrea. Era el epicentro del mundo y el punto de conexión, punto de contacto con el templo celestial. De eso hablamos en la clase 3, si mal no recuerdo. Y por lo tanto, había todo un protocolo ritual para poder entrar a ese lugar, que incluía pureza física o ritual, pero también tenía una implicación moral. Quienes vivieran en impiedad, en desobediencia, en adulterio, en robo, en mentira, en corrupción, no importa cuánto se limpiaran externamente, no eran dignos realmente de entrar al lugar sagrado del Señor, de la casa del Señor, y aun si los hombres no lo veían o lo sabían, Dios sí lo veía. El Salmo 24, por ejemplo, está basado en esa idea, en la idea de cómo la pureza moral, en este caso, tenía el mayor peso en cuanto a ser hallados dignos de entrar a la presencia del Señor. Lo que ocurre es que la misma lógica se proyecta escatológicamente en relación al tiempo en que Dios descendería a la tierra de vuelta para habitar nuevamente entre los hombres en el monte Sión, en Jerusalén. Y por lo tanto, solo aquellos que por medio del arrepentimiento, la fe, la purificación de sus pecados, por medio del perdón, solo ellos serían dignos o merecedores o aceptables para entrar a ese espacio sagrado. Y Juan el Bautista y Jesús le dan ese sentido al bautismo, como pueden ver en el pasaje. Otro punto importante de este pasaje es el hecho de que todo está basado en la narrativa del pacto, en Dios cumplir sus promesas a Abraham. Abraham, de darle una multitud de descendientes eternos en la resurrección, que no serían solo hijos de Israel, sino hijos de entre las naciones. Todo ya tenía precedente antiguo de milenios atrás. En Mateo 5, el tercer pasaje importante de Mateo,
Jesús le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. En mi opinión, esa idea está directamente relacionada al rol de Israel. Que discípulos gentiles podamos participar de eso y que nuestro mensaje, por virtud de su origen, sea luz al mundo y que nosotros, por lo tanto, podamos ser considerados mensajeros de luz, por así decirlo, está directamente relacionado al rol de Israel. Nosotros no reemplazamos, no asumimos ese rol. Ningún otro pueblo, nación, comunidad, iglesia, lo que sea, asume ese rol. Por lo tanto, yo estoy convencido que Jesús se dirige específicamente al remanente de Israel que tiene de frente en sus discípulos. Y Él les dice que una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida ni una lámpara, sino que están ahí para alumbrar. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. No piensen que he venido a abrogar la ley de los profetas, he venido a cumplirla hasta que pasen el cielo y la tierra. Es decir, la regeneración, que Jesús luego menciona en Mateo 19, ni siquiera una jota o tilde pasará de la ley hasta que toda se cumpla. Por lo tanto, el que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a otros, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Y Jesús luego continúa, pueden leer el mensaje completo en Mateo 5 al 7. Pero lo que quería que notáramos era el carácter basado en el pacto y por lo tanto judío de esta misión aún a las naciones. En términos simples, la meta de la expansión del evangelio entre los gentiles era hacer discípulos que imitaran el ejemplo del hermano mayor, la nación de Israel. La naturaleza del mensaje proclamado impartiría un peculiar dinamismo que comenzó a producir gran fruto entre miembros de las naciones. Vamos a ver 1 de Tesalonicenses 1 como un pasaje muy importante que ilustra este fenómeno. Pablo elogia a los discípulos en Tesalónica que habían recibido el evangelio y les dice, nos acordamos sin cesar de ustedes en nuestras oraciones, nos acordamos de la obra de su fe, no de su credo, no de que habían sido inspirados con ideas verídicas o bíblicas, sino de la obra de su fe, cómo habían respondido a Dios, dejando a los dioses de las naciones, a sus propios dioses, para adorar exclusivamente al Dios de Israel, para cumplir realmente los mandamientos, en este caso los mandamientos de la ley, que aplicarían al extranjero, al no judío, algo que predominaba en la Torá. De hecho, el trabajo de su amor y la perseverancia de su esperanza son otras ideas que Pablo menciona. En otras palabras, Pablo los elogia por la calidad de su discipulado, de su testimonio. Y luego dice, porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, su elección, es decir, la aprobación divina por medio de su arrepentimiento, por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino con el poder del Espíritu Santo y convicción. Dios confirma que estos discípulos verdaderamente se habían vuelto a Él y habían puesto su fe en Él genuinamente, derramando su espíritu y su poder. Y eso lleva a que ellos se conviertan en imitadores de nosotros, los apóstoles judíos, y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Porque estos discípulos, así como los primeros discípulos judíos habían experimentado persecución por parte del liderazgo de Israel, estos discípulos gentiles en Tesalónica sufren por parte de sus propios compatriotas. Como en 1 Tesalonicenses 2, en el próximo capítulo, Pablo continúa elaborando y lo dice de esa manera. E inclusive el evangelio comenzó a propagarse por medio de ellos. Así que ellos se unen en esa misión judía, pero como gentiles, no convirtiéndose en judíos, no circuncidándose y adoptando todos los elementos de la ley que correspondían a Israel exclusivamente, sino adoptando los mandamientos del Señor que sí aplicaban al gentil, comenzando por el de no adorar a otros dioses, no cometer adulterio, homicidio, en otras palabras, los 10 mandamientos. Y es por esto que muchos historiadores, aún historiadores que no tienen convicciones
confesionales, es decir, su intención no es vindicar el Evangelio y defenderlo, sino más que nada ser historiadores y describir que en materia de historia, lo que los discípulos estuvieron haciendo fue, Pablo en particular, fue una misión judaizante. No porque él estuviese llamando a gentiles a convertirse en judíos, sino porque aquello a lo que los llamaba habría sido identificado como prácticas judías. La adoración exclusiva de un Dios, el honrar los mandamientos del Señor, no cometer adulterio, toda una serie de cosas que eran comunes entre los paganos y que inclusive ellos tenían la responsabilidad de realizarla. Un pagano se debía, un gentil, que dicho sea de paso, el término pagano, gentil, nación, etne, era una misma cosa. El que luego se utilice la palabra pagano para describir a no cristianos o no judíos es un desarrollo histórico posterior. Eso es otro tema para otro día. Pero en el primer siglo, hablar de un pagano, un gentil, una nación, era la misma cosa, tenía el mismo sentido. Eran aquellos que no eran el pueblo de Israel y que por lo tanto adoraban y seguían a los dioses de las naciones, con todo lo que eso implicaba en términos de idolatría e inmoralidad. Cuando judíos salen a la diáspora y predican este mensaje donde se habla de un Cristo, concepto completamente judío derivado de las escrituras hebreas, donde se habla de el Dios de Israel, el reino de Dios, donde se hablan de todas estas cosas desde un evangelion, cosas que indudablemente habrían sido identificadas como cosas judías, como temas judíos, y son llamados a responder a esto. Eso habría sido visto socialmente como actuar judíamente, aun cuando continuaba siendo un gentil, porque no estabas, digamos, convirtiéndote en un prosélito al circuncidarte y observar, digamos, las leyes relacionadas a la comida y todo eso. Y por lo tanto quería presentarlo de esta manera para llevarnos a la reflexión en torno a todo esto. Pudiera continuar elaborando el tema. Yo reconozco que a lo largo de estas 8 clases, estas 8 sesiones, quizás he producido más preguntas que respuestas. Y en parte esa ha sido mi meta. Yo estoy convencido que la Biblia, el Evangelio, no tiene que ser reescrito, pero debe de ser reinterpretado, especialmente con los lentes del judío del primer siglo, es decir, con la mirada de aquellos que reciben este mensaje por parte de los apóstoles, procedente de la tradición de los profetas, del mensaje de los profetas. Es mi convicción que esto no solo nos va a ayudar a ser mejores discípulos, sino que nos va a anclar aún más en la esperanza del Evangelio para llevarnos a una mayor obediencia y una mayor perseverancia ante la prueba, los tiempos de tribulación que en realidad ya están sobre nosotros y por los que muchos discípulos han pasado y están pasando actualmente. Mi oración es que Dios imparta el espíritu de sabiduría y de revelación, como oró Pablo en Efesios 1, dándonos entendimiento de la esperanza de su llamado, la esperanza del Evangelio, confirmándola con el poder de la resurrección, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, y dirigiéndonos a vivir de manera digna de este Evangelio. Que el Señor nos ayude a poder realizarlo.